Me presento, soy Ana Roda, directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Les doy hoy la bienvenida aquí a este espacio de Literatura Hoy desde el Habla, que es un programa que creamos hace 2 años con el fin de reflexionar sobre la literatura, sobre las nuevas búsquedas de la literatura contemporánea, universal. Y lo hicimos, uno, pues por el amor que todos sentimos por la literatura, y dos, porque realmente la Luis Ángel Arango ha sido casa de muchos lectores, cuna de muchos lectores. Es una de las bibliotecas quizás que tiene la colección de literatura más grande que hay en el país, porque ha sido cuna también de muchos escritores. Entonces creímos que era importante abrir un espacio en la Biblioteca Luis Ángel Arango para hablar cada año de literatura. Hasta ahora hemos hablado, el primer año lo dedicamos a la literatura latinoamericana contemporánea bajo la guía de Gina Saraceni. El año pasado lo dedicamos a la literatura africana, un encuentro con la literatura africana, y este año lo hemos querido dedicar a la poesía latinoamericana, sus búsquedas, sus nuevas voces. Este es un espacio sobre todo, no solo para encontrarnos con críticos, porque normalmente hemos querido que las sesiones que hacemos sean curadas por algún experto, por algún crítico que nos dé como una visión panorámica, pero después poder oír las voces mismas de los escritores, de los poetas y tener ese placer de conversar con ellos. Esta es la primera vez que lo hacemos presencial. Todas las anteriores versiones por cuenta de la pandemia las hicimos virtuales, pero los invito a verlo en nuestra página. Las anteriores sesiones, así como esta, quedan grabadas y siguen siendo visitadas en nuestra página. Como les dije, esta versión de 2022 la hemos dedicado a indagar sobre la poesía latinoamericana, y para ello durante 4 días hemos tenido el gusto de tener 6 entrevistas con poetas de España, República Dominicana, Venezuela y por supuesto Colombia, y con una conferencia inaugural de Esperanza López Parada, que nos fijó un poco su visión sobre la poesía latinoamericana contemporánea. Hubiéramos querido tener en este ciclo a Juan Gustavo Cobo, y desde el principio pensamos que como él estaba tan enfermo, quisimos hacerle un homenaje, para lo menos que estuviera aquí en un video. Juan Gustavo murió hace muy poco y todos estos días hemos rendido homenaje a él con un video documental que hicimos en homenaje a su vida como persona, como editor, como poeta y como gran gestor cultural que fue. Un video documental dirigido por Santiago Martínez que pasaremos al final de esta sesión. Hoy cerramos el evento con la voz de 3 jóvenes poetas que se destacan por su trabajo y trazan nuevos caminos en la poesía actual de nuestro país. La conversación será guiada por Catalina González, editora y poeta de amplia trayectoria y una de las personas quizás que mejor conoce el pulso de la nueva poesía en Colombia y en Latinoamérica. Las voy a presentar. Catalina González Restrepo nació en Medellín, es licenciada en Español y Literatura de la Universidad de Antioquia y magíster en Literatura de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, ciudad donde se desempeña como editora en Luna Libros. Ha publicado los libros Afán de Fuga, La Última Batalla, 2 veces extranjeros y las antologías 6 cancioncillas y otros poemas y Una palabra brilla en mitad de la noche. Sus poemas han sido traducidos al francés, portugués, italiano, inglés, árabe y ruso. Catalina será quien guíe la conversación y ha estado desde el principio de este programa escogiendo con nosotros y con Darío Jaramillo los poetas que iban a participar en este ciclo. Tania Ganinsky es doctora en Filosofía y Literatura y una de las nuevas figuras de la poesía colombiana. Su obra ha merecido diferentes reconocimientos, entre estos el Premio del Concurso Nacional de Poesía de la Universidad Externado de Colombia y el Premio Nacional de Poesía Obra Inédita. Con Rara, su poemario más reciente, hizo parte de Primeras Impresiones, un programa de entrevistas a escritores y editores colombianos que desarrolla la Biblioteca Luis Ángel Arango con IDARTES para descubrir las nuevas voces de la literatura colombiana, como las nuevas voces, nuevas ediciones, nuevos autores, y por eso lo hemos llamado Primeras Impresiones y que los invitamos también a verlo en nuestro canal.
Gloria Susana Esquivel es escritora, poeta y periodista cultural. Es docente de la Maestría de Escrituras Creativas del Instituto Caro y Cuervo y cuenta con una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. Ha publicado el poemario El lado salvaje, la novela Animales del fin del mundo, traducida recientemente al inglés, y un libro de no ficción, Dinamita, Mujeres rebeldes en la Colombia del siglo XX. Además, es la conductora de Women's Planning, un podcast sobre feminismo y cultura en colaboración con la revista 070. Melia Alzate nació en San Antonio del Chamí, Mistrato Risaralda, en 1993. Es campesina, líder social, activista y poeta. Estudió tecnología agroindustrial en Unisarc y actualmente estudia literatura con una beca de la Universidad Javeriana. Es miembro del Comité de Jóvenes Caficultores Empalme Generacional de la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad. Ha participado en el Festival Internacional de Poesía Luna de Locos y en los eventos Lecturas Urgentes de Poesía de Risaralda. Su ópera prima, Mujeres sin terminar, es fruto del trabajo con el laboratorio de creación desarrollado con mujeres campesinas en 2021. Muchas gracias a Catalina por su inmenso apoyo con este programa, muchas gracias a ustedes tres por estar hoy aquí con nosotros y con nuestro público, y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan hoy aquí presencial y virtualmente. Muchas gracias a la Biblioteca Luis Ángel Arango por invitarnos a este programa dedicado a la poesía. Digamos que la poesía se tomó esta semana la biblioteca. Gracias a Ana Roda y a Sergio Sarmiento, que han guiado todo este proceso y nos han dado la oportunidad de pensar sobre la poesía latinoamericana y encontrarnos con amigos y poetas que hemos leído y que apreciamos mucho. A mí me corresponde cerrar con tres voces de mujeres muy diversas que representan un poco los caminos que se están abriendo en la poesía colombiana, escrita por mujeres. Antes de empezar con la poesía, me gustaría preguntarles a cada una por una labor que hacen como mujeres por las mujeres, porque esto me parece importante. En el caso de Gloria, voy a empezar por ella, pues con el podcast de Women's Planning, de feminismo, y a través del periodismo también con su libro Dinamita, dedicada a mujeres rebeldes en la Colombia del siglo XX. Entonces, Gloria, cuéntanos de esta labor que tú haces también por las mujeres. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? La verdad, yo siempre tuve como un interés por el feminismo como bastante subterráneo, como que no era algo que había entendido del todo, como que tenía una curiosidad. Y luego con la publicación de mi novela me di cuenta cómo el, digamos, aparato cultural era un lugar bastante machista, como los comentarios que recibí al ser escritora y todas las cosas que pasaron alrededor de ese libro estuvieron muy permeados por mi lugar como mujer escritora. Y eso me hizo como comenzar a investigar un poco sobre todas esas otras escritoras y sobre todas esas otras mujeres que han estado en la historia de Colombia y que yo por alguna razón desconocía. Y entonces, en ese sentido, pues me pareció muy importante como conocer esa tradición que había estado, digamos, un poco desconocida cuando estudié en la universidad, cuando estudié en el colegio, como que esas voces no las conocía y comencé a conocerlas. Y también ese movimiento generó, por otro lado, como esa necesidad de difundirlo, ¿no? Entonces apareció el libro, pero también apareció el podcast, que es como un experimento en donde quiero que muchas voces diversas de mujeres y de personas que se han preguntado por el asunto de género en Colombia
tengan un espacio para ser escuchadas. Eso me parece que es muy interesante y que siento que de alguna manera tiene que ver con la poesía extrañamente, porque sí siento que el audio, ¿no?, permite esa posibilidad de escuchar esa diversidad de voces y es un poco un ejercicio similar al que ocurre con la poesía, en donde la voz es lo que está como en ese primer plano, ¿no? Entonces, como que siento que ese ejercicio de escucha al que la poesía nos obliga muchas veces, ¿no?, como ese escuchar con atención, ocurre también con estos temas que muchas veces son simplificados o que son, digamos, reducidos a debates amarillistas y como que cuando realmente escuchamos lo que está pasando, cuando realmente escuchamos las voces, por ejemplo, de personas trans, ¿no?, cuando realmente escuchamos esa problemática, entendemos que son una minoría, entendemos la manera en la que son violentadas, podemos quitarnos todos esos prejuicios. Entonces, digamos que un poco esa es la labor que busco hacer con estos dos ejercicios. Bueno, Melia, ustedes oyeron en su presentación que hace parte de grupos de la caficultura y en su primer libro, Mujeres sin terminar, ella le da voz a las mujeres campesinas. A ellas les dedica su libro que dice: siembran y comparten las semillas nativas, estas mujeres. Y también, por supuesto, se lo dedica a su madre. Entonces yo quiero que Melia nos hables como mujer campesina de ese trabajo también que haces desde el territorio. Gracias, Catalina, porque yo creo que Mujeres sin terminar no se puede leer sin esa colectividad que se vive en la parte rural, pero que está encuerpada en funciones femeninas, que están encuerpadas de pronto en ese conocimiento de la abuela, que se transmite de una forma más oral. En el campo pues se han llevado procesos, digamos, muy ocultos, muy sin nombre, muy fraccionados, y de estos procesos curiosamente no se habla, aunque se llevan por dentro. Entonces, digamos que las mujeres han sido muy intuitivas y también se organizan como forma de pervivir dentro de un entorno que permea su imagen, que atenta contra la vida, además porque el cuerpo de la mujer campesina no se puede leer separado del entorno, es más como la extensión del cuerpo hacia ese territorio que también se afecta y que también se enferma. Entonces, Mujeres Campesinas es muy lindo, Mujeres sin terminar es muy lindo, porque es la voz de todas esas mujeres que siembran semillas nativas, que alimentan el núcleo de la célula, pero que también alimentan la tierra. Y en Mistrato se ve mucho este proceso con un grupo que se llama Club de Semilla Roja, que justamente trabaja, digamos, para que esas mujeres se encuerpen, nos escuchemos, nos narremos, pero también nos protejamos. Y gracias a este grupo pues han surgido procesos muy bellos. Uno de estos es como la interacción que existe, digamos, con las plantas medicinales, la interacción o el conocimiento que tiene la mujer con el parto, y desde ahí se han generado unas bases para que estos procesos sean menos dolorosos y para que se hablen de estas cuestiones con más naturalidad, que no se vea como un peligro exponerlo, como un peligro hablarlo, como que me tengo que esconder más porque estoy en embarazo, por ejemplo. Entonces, este grupo ha permitido eso, que estas voces lleguen, mujeres negras, mujeres nativas en Veras Chamí, a contarnos esas experiencias, y la forma de transmitir eso fue mediante la poesía y mediante la escritura, porque como es una práctica oral, es una práctica que se trabaja, digamos, en los sótanos, en los rincones, muy alejado de los procesos sociales, pues creo que es la manera de mostrar estas mujeres sin terminar desde esas realidades que distan de los procesos citadinos y que también distan de nosotros mismos. O sea, es muy complejo no leer, digamos, la situación de la vecina sin tener que cuadrar una hora para poder encontrar a esa vecina y que ella pueda expresarse, porque incluso dentro de la misma construcción familiar hay una especie de silencio. Entonces, es lo que permite el grupo Club de Semilla Roja, acunar a estas mujeres y pues que florezcan, y sobre todo que nos protejamos. Gracias. Y Tania es codirectora del fanzine La Trenza, que se ha preocupado por editar poesía de mujeres, también acompañado de ensayo e ilustración.
yo creo que hay también varias editoras de poesía, pero me parece muy interesante este ejercicio. Son 4 poetas que codirigen La Trenza. Y Tania, pues, ¿qué nos puedes decir de editar la poesía de las mujeres? Hola, buenos días a todos. La trenza es sobre todo un ejercicio de escucha. Cuando surgió la trenza, no habían tantas editoriales independientes y compartía con otras poetas la experiencia de ser publicada, sobre todo en antologías, donde se agrupaban como a muchas poetas y listo, como que era un poquito como la cuota también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2016 nos publicaron en una colección a María Gómez Lara, a María Paz Guerrero, a Amalia Moreno y a mí, que fue genial porque nos conocimos y se generó un vínculo, porque también cuando nos publican juntas, también nos conocemos, como en Pájaros de Sombra, que conocí también a Gloria, pero al mismo tiempo era una colección sobre todo hombres, y entonces pues fue muy chévere que publicara mujeres, pero nos publicaron a las 4 juntas, ¿no? Cuando ya teníamos también pues obra. Y luego pues pasaba eso también en revistas, ¿no? En pues, diferentes tipos de textos. Al mismo tiempo yo estaba haciendo un doctorado en parte sobre Emily Dickinson y yo veía, bueno, Emily Dickinson escribió los 1800 poemas que conocemos de las obras completas, pero escribió un montón de poemas sueltos, fragmentarios, en papeles sueltos que nunca se publicaron o se incluyeron ahí. Y uno dice como, ¿por qué? Y me puse a pensar que obvio, la institución literaria y editorial pues tenían unos parámetros masculinos sobre qué es un poema o cómo se publica la lírica, incluso a nivel simplemente de la diagramación y lo que es una línea. Entonces, un poquito combinando estas dos cosas, bueno, como en el 2003 empezaron a salir otras ediciones de Dickinson publicadas por poetas y académicas, editadas, donde ya se mostraba un poco más su experimentación formal y plástica en la hoja. Entonces, combinando ambas cosas y diciendo, bueno, es insuficiente que nos publiquen solo muestras de poesía, queremos saber qué están pensando las poetas, con qué están dialogando, qué están rompiendo, qué están conservando. Y a partir de ahí entonces decidimos hacer una publicación donde una poeta escribe un ensayo sobre 2 poetas que elige o sea, ¿cómo explico? Cada trenza tiene 3 partes. Cada parte tiene 3 autoras. Entonces, una poeta nos manda 10 poemas que considera representativos de su poética que quiere que se piensen, y nosotras, 5 editoras, ahora somos 4, elegimos 2 de esos poemas. Se los mandamos a otra poeta que escribe ensayo para que haga una lectura, como un close reading, de esos 2 poemas y como los exprima, ¿no? Y invitamos una ilustradora o artista a que haga otra lectura, pero ya a nivel visual, de esos poemas. Queríamos también que fuera así para que se pudiera leer en distintos niveles, como en la calle, por gente que le encanta la poesía, por gente que no, que le gusta el arte o que simplemente le gusta como, pues sí, como el fanzine, algo como más callejero, pero que también se pudiera leer en entornos como universidades, que fuera muy versátil y que nos ayudara a acercarnos como al pensamiento que hay detrás de la poesía escrita por mujeres. Bueno, ya vimos que estas labores, por supuesto, que se conectan con la poesía. Andrea Cote, en esta antología Pájaros de Sombra, de 17 poetas colombianas, habla de una renovación del lenguaje en la poesía escrita por mujeres en Colombia, y también de un riesgo. Digamos que hay una particularidad en estas voces. Sí, un riesgo, una renovación del lenguaje y también una intersexualidad con otras artes, por ejemplo, con las artes plásticas, con la ilustración. Entonces quiero que esa sería una pregunta para las 3. ¿Qué ven ustedes en la voz de las mujeres en la poesía colombiana? ¿Cuáles serían esas particularidades que ustedes han visto?
No sé, quién quiera empezar. Pues editando La Trenza, editamos poetas de distintas edades y de distintas partes del país, y siento que no hay una particularidad de la escritura de las mujeres. O sea, siento que llevamos ocho números con 6 poetas, bueno, 3 poetas por número, bueno, no sé, 9 por 3, 27, 27 poetas, y no me parece que haya una particularidad como algo específico. Esa es mi muy mala respuesta, porque es como contrario a lo que esperabas, pero no sé si ustedes tengan como más luces sobre eso. ¿Qué se me ocurre? Bueno, yo voy a hablar como de mi experiencia lectora, más que como editora o algo así, no sé, pero he encontrado en la lectura de poetas contemporáneas colombianas, mujeres, como una libertad, como que lo que me ocurre a mí cuando leo a María, cuando leo a Tania, es como pensar, esto se puede hacer, o sea, como estas reglas que yo misma me impongo, tal vez en otros lugares, como la narrativa, o como estas, ellas lo tratan con libertad, ¿no? Y como ciertos temas, ¿no? Pienso ahora también como en el nuevo poemario de Carolina Dávila, que es un poemario súper extraño, en donde mezcla el lenguaje científico, pero también mezcla la tipografía, y hay un poema y luego aparece otro poema en donde te cuenta cómo escribió ese poema, y es como, para mí como lectora, es como una experiencia muy rica. También creo que las nuevas editoriales independientes permiten también jugar como con cosas más interdisciplinarias, como con ilustraciones y como con otro tipo de cosas que otros libros antes no lo permitían. Entonces también, o sea, como que yo cuando entro a ese terreno entro como a un lugar muy lúdico y como muy estimulante para mi propia escritura, porque es como, ok, puedo hacer esto, ¿no? Como puedo hacer un poema como los que hace Tania, como que son sobre, no sé, fiestas y ranas que hablan. Como, bueno, como esta idea que yo tenía de la poesía, que era como algo tan imposible como tan sacro, como puede ser intervenida todo el tiempo. Y eso me gusta mucho, como de mantener ese diálogo lector con otras poetas. Bueno, desde el sector que conozco, que es el rural, y con el conocimiento pues de estar adentro del grupo de Club de Semilla Roja, creo que sí hay unas creaciones muy interesantes mediante el fanzine, y creo que se están llegando a unas profundidades que normalmente no se tocan, y de pronto con esa autonomía a la hora de expresarnos, de pronto desde esos mismos silencios, que por miedo a desvestirnos y a mostrar nuestras profundidades, pues como que ocultábamos esa parte. Y eso se ve mucho desde que, digamos, cada mes se saca una temática y se escribe referente a una semilla nativa, y esa semilla nativa tiene que ver, digamos, con plantas que también están muy unidas a cómo se sana el cuerpo de la mujer, pero también es un reclamo por el territorio, porque tiene linderos, porque hay monocultivos. Entonces, como escuchar esas palabras en estas nuevas creaciones de mujeres que por muchos años no hablaron, me parece que pues es necesario, es bello, y también nos habla de esa parte autónoma que está surgiendo en las nuevas maneras de escribir. Bueno, me gustaría que habláramos de algunos poetas eh, que las han acompañado, o sea, esas voces que están ahí también presentes en la poesía de cada una. Bueno, indudablemente a mí me acompañó muchísimo Carolina Hidalgo, que es una poeta de Pereira, y pues me siento mucho en sus letras porque ella es de Anserma Caldas, también de un municipio, y encuentro mucho verde, pero también encuentro como esa sensación de joven en una ciudad donde no me siento del todo, donde tengo que renunciar a muchas cosas para poderme adaptar de este otro lado. Entonces me gusta mucho lo que ella plantea en su poesía de una posición de migración también, una posición de despojo de muchas costumbres y de una forma ágil como el mundo se mueve, como el mundo te moldea y cómo te tienes que adaptar para responder desde la ciudad. Y también pues en la lucha que se enmarca dentro de sus poemas hacia la posición de la mujer rural.
Sí, porque digamos el tema de la menstruación, el tema del embarazo, el tema de la economía, el tema de quién es el dueño del predio, pues está como tan marcado. Entonces, esa es la razón también por la que muchos jóvenes migran, especialmente mujeres, digamos, a encontrar respuestas en la ciudad o a encontrar otras formas de ser, y eso se ve muy plasmado en la poesía de Carolina Hidalgo. Me enamora mucho, la siento muy real, tal vez porque me encuerpa de alguna manera. Bueno, en mi libro El lado salvaje, el libro está planteado como una conversación con un poeta que es Frank O'Hara, que es un poeta gringo que estuvo siempre como muy cercano a los artistas plásticos y todo el movimiento que ocurre en Nueva York, y es un poemario, digamos, que parte de mi experiencia viviendo en Nueva York, y digamos, además de ser una conversación con él, pues también claramente aparece Federico García Lorca, digamos que fue otro gran poeta que escribió sobre Nueva York, y Enrique Lin. Son como dos grandes voces que siempre me acompañan, y el poema, y bueno, creo que mi vida está siempre acompañada por José Watanabe, como que es un poeta que entiende la naturaleza y entiende como la animalidad del mundo de una manera como muy particular. Y últimamente he estado también muy acompañada por Ada Limón, que es esta poeta venezolana gringa que acaba de ganarse el Laureate Poet, que es una poeta que escribe mucho también de sus vivencias y como de su vida, de una manera como muy, muy interesante, porque conjuga también como esa mirada frente a la cotidianidad con como unas profundidades muy certeras, como de la soledad, pero también de las relaciones humanas, de los vínculos. Entonces, ella me parece que es una voz muy potente que ahora estoy leyendo mucho. Eh, Quizás como un poeta que fue muy importante para mí al comienzo de todo fue Paul Celan, que de hecho eso de la trenza de escuchar me lo enseñó Celan, como que Celan entendí que escribir no es como crear, sino recibir, escuchar, leer también, como que él tiene un verso muy lindo donde habla, así como que dice que escribe con una vela en la boca, como para leer, entonces eso me pareció muy impresionante. Por ese lado, también Blanca Varela fue importante, sobre todo una vez, la primera vez que la escuché leer en voz alta un poema, y yo dije, ¿qué es esto? O sea, lee como una banquera, ¿sí? Como que no como uno esperaba, que, ¿saben? Como que no se declamaba así, sino que era como muy seria, muy dura, y yo como que eso me pareció increíble, como plano, ¿no? Como esto puede ser así. Y luego creo que también tengo, pues obviamente a Dickinson, pues le aprendí mucho como cierta forma de silencio, como de inclinación, y hay como un aprendizaje sentimental plástico que me viene como de Clarice Lispector, que creo que la metería como poeta también, como esa forma de mirar, de enfocarse, de nombrar como de una manera tan sensible y tan plástica y tan pensante al mismo tiempo. Hay un tema que pues siempre ha estado presente en la poesía, y es el amor, que es un tema, digamos, eh, que hay poetas que, o sea, que lo enfrentan de diferentes maneras, incluso no incluyéndolo, pues, o sea, hay muchas maneras de enfrentarse al amor en la poesía. Me gustaría que nos contaran cómo es en cada una de ustedes, cómo enfrentan o cómo han enfrentado el amor. Pues se me olvidó decir una autora ahorita que es Marina Tsvetaeva. Yo hice mi tesis de una maestría sobre ella, sobre un libro que se llama Mi Pushkin, que es sobre el amor en el modo de la despedida, básicamente. Y yo creo que el amor en la poesía, pues que el amor como que es pérdida, ¿no? También, pues solo, la verdad, solo. Y para mí, sí, no sé, la poesía tiene una forma como de relacionarse de una manera muy particular con la pérdida. Entonces, creo que esa es la forma en que para mí el amor atraviesa la poesía.
aunque también diciendo que la poesía es puro amor también, ¿no? Como amor a la escucha, amor al mundo que nos rodea, porque nos deja como tocar lo intocable de alguna manera. Bueno, yo pensé que yo no escribía poemas de amor hasta que me di cuenta que todos mis poemas son de amor. Y fue como una revelación muy tardía que habla mucho de mí y de mi relación con las emociones y como esa ceguera frente a ciertas emociones. Y luego hay un ensayo de Adrienne Rich que es muy interesante, en donde ella dice que realmente un buen poema de amor habla sobre la experiencia del amor, ¿no? Como más allá como del sujeto amado, de lo que se entiende por toda esta tradición del amor cortés, etcétera, etcétera, es como intentar poder transmitir realmente esa experiencia del amor. Y como que pienso que lo que a mí me interesa en mi poesía es intentar escribir ciertas experiencias, como traer esa memoria emocional, y lo mismo que dice Tania, como que me he dado cuenta que realmente es como una experiencia de amor, pues no solo hacia los seres humanos, sino también hacia los, los animales, hacia la curiosidad sobre todo, como hacia esas imágenes extrañas que me atraen, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que el amor está como siempre muy vivo, en tanto es una experiencia emocional que pues es muy confusa, para mí, como la experiencia emocional siempre ha sido bastante confusa, entonces como desentrañarla por medio de la poesía, desentrañarla por medio de extrañar el lenguaje, de enrarecer la mirada, es algo que me ha hecho dar cuenta que realmente todos los poemas que yo escribo son poemas de amor. Bueno, es una buena pregunta, porque es curioso y en el libro Mujeres sin terminar, la parte en la que siento que puedo hablar de amor es la parte donde no está el humano. Entonces a lo mejor hemos nombrado muy raro el amor. Siento que desde un cuerpo fraccionado, desde una mirada de pronto más castrada, la forma como se puede percibir el amor acá es como el refugio también, como algo que hago para dormir bien, para descansar, y también creo que es otra concepción de amor y se encuentra en la obra. Bueno, y en el caso de Tania y de Gloria, hay un diálogo muy claro, pues todos los libros que Tania ha publicado, bueno, excepto Desastre Lento, la primera edición del Externado, entre poesía e ilustración. O sea, hay una conversación entre dos lenguajes, tanto por ejemplo, este es el último libro, el más reciente de Tania, Rara. Los dos son publicados por Cardumen, que es una editorial pues, que ya lleva varias publicaciones y que está ese diálogo entre la poesía y la ilustración. Yo quiero que nos hablen de cómo han sido esos procesos creativos, porque me parece que pues es particular y es importante en sus libros. Bueno, pues un poco estos dos libros, Rara y El lado salvaje, salen en una editorial que se llama Cardumen, que es una editorial dirigida por Alejandra Algorta, y ella siempre ha tenido como muy claro el objeto del libro, ¿no? Como el libro como un objeto que pueda ser como manipulado, que sea legible, pero que también, digamos, todas sus partes, como las ilustraciones y demás, entren en juego como con el texto, como entender todo como un solo corpus de texto. Entonces, en mi caso, yo quería trabajar con una artista paisa que se llama Catalina Jaramillo, que tiene una obra también muy literaria, de cierta manera. Ella hace portadas de libros que no existen, ella los diseña y luego los dibuja con vela, como haciendo una biblioteca de humo un poco. Y yo quería trabajar con ella como por esa sensibilidad literaria. También tiene una obra inspirada en Emily Dickinson, ¿no? Es como alguien que entiende, también tiene esta sensibilidad. Y la idea era entender cómo sus dibujos
no como algo que estuvieran ilustrando exactamente la imagen, sino un poco como un complemento de alguna manera, o que esos dibujos también se pudieran leer. Y teníamos la idea de que la portada del libro se pudiera también como quitar, como la chaqueta del libro se pudiera quitar, y adentro hay una obra de arte de Catalina, entonces como que eso también se pudiera como colgar. Y como les conté, pues este libro es un diálogo con Franco Jara, que es un poeta que también bebió mucho como de las artes plásticas, entonces era como hacer este juego y llevarlo como al lector también, ¿no? Como aquí también hay arte, ¿no? Eso es un poco era como la idea detrás de esa es la obra de arte que se podía colgar. En mi caso, el primer libro ilustrado que hice se llama Cráter y fue publicado por La Jaula Publicaciones. Y ahí un amigo artista que tengo que se llama José Sarmiento, la editorial le propuso, como tenían una colección de poesía ilustrada, y él me invitó, como que él dijo, bueno, lo hago con Tania. Y fue increíble, fue una experiencia increíble que me cambió la vida, porque hasta ese momento yo concebía la poesía de una manera muy solitaria, ¿sí? Como que yo no escribía, iba a leer, y en ese momento como que de confrontación con el público se compartía, pero es distinto como ese momento de compartir con la persona que lee a hacer algo con los poemas con otra persona. Y con José el trabajo fue de la mano todo el tiempo, como que ambos elegíamos qué poemas entraban, qué poemas no entraban, si el grabado no me gustaba. Al final ya, por ejemplo, él estaba mamado y como que así, hizo, me acuerdo una vez algo que no me gustó nada, yo lloraba, como no, pero es el último, métele el último poquito de esfuerzo. Y hizo el más increíble de todos. Entonces, y fue muy raro porque él estaba viviendo en ese momento en Nueva York, yo estaba en Coventry, y ambos pensábamos que estábamos haciendo cosas muy tristes cada uno, o sea, que mis poemas, yo pensaba que mis poemas eran muy tristes, hablando de un mundo ahí devastado. José también veía sus grabados tristes y de repente cuando vimos este objeto que habíamos hecho juntos, fue como un tesorito, como la cosa más hermosa que yo había visto en mi vida, hecha a 4 manos. Y de ahí, de hecho, la trenza surge de ese momento también en que yo me doy cuenta de que la poesía no es algo solitario, sino que como que tiene otro paso, y es ese momento como de trabajar con alguien en que los poemas también dejan de ser menos de uno, porque también la imagen no está ahí como subyugada a el poema, sino que dónde se pone y cómo conversa se genera como un nuevo sentido entre ambas cosas. Entonces el poema deja de ser un poco lo que uno pensó que era, ¿no? Que es lo que pasa cuando se lee, pero en ese momento uno lo está confrontando, pues mucho más cercano a ese momento. Y de ahí entonces empecé a trabajar, bueno, de ahí después salió Desastre Lento, que no es ilustrado, pero después conocí a Alejandra y empecé a publicar con ella, y también es la misma sensación porque no solo además con la artista que invitamos a participar en cada libro, que son distintas, Ana María Lozano y Sandra Restrepo, sino también porque ya el trabajo de las tres y como todas las vueltas que se le dan al manuscrito y dónde se ponen los poemas y qué tono tienen las imágenes, cambia la atmósfera de todo el poemario y pues, es increíble. O sea, a mí me encanta que los poemas sean un poco cada vez menos ellos mismos y se conviertan en otra cosa con el trabajo con las artistas. Y también últimamente como que me he salido del libro y me han invitado a participar en proyectos con artistas, que también es muy chévere porque me obliga a mí como, no sé, como acercarme a la poesía y a ciertos temas y como a cierta plasticidad, como a conectar de otra manera con otras artes, que también me encanta. En la poesía de Tania vemos un interés por la naturaleza y su destrucción, el fin del mundo. Hay un verso que me encanta, que es el mundo va a acabarse antes que la poesía. Creo que, y además suscribo ese verso. Hay elementos como el fuego, la tierra, el agua, los animales. Creo que los animales están muy presentes en tu poesía. En Desastre Lento, por ejemplo, aparece una rana que canta. Luego, en la suspensión de los objetos flotantes,
la voz poética afirma que creó en una vida pasada y en Rara hay un sapo convaleciente. ¿Hay una continuidad en tus libros o tu poesía ha cambiado a través del tiempo? Creo que hay una continuidad, de pronto, excepto en Rara, que lo siento de alguna manera más autorreferencial que los otros libros, pero, bueno, por ejemplo, ese es un sapo y no es una rana, pero en secreto el nombre Rara también me gusta porque suena muy cerca de rana. Y sí, digamos que a mí por mucho tiempo me encantaba, pues me gusta mucho todavía, un poeta chileno que se llama Pedro Lastra, y él siempre hacía como el mismo libro, y como que le metía poemas nuevos, le sacaba poemas, y yo decía, yo quiero hacer eso, pero por los concursos uno no puede hacer eso, ¿cierto? Como que uno tiene que tener un libro nuevo, material inédito, etcétera. Pero yo creo que Cráter y Desastre Lento y Dos Cuerpos Menos, que es el anterior, son como el deseo de un mismo libro. Y ya con la suspensión y Rara no, pero sí hay elementos que es como que no los elijo, ¿sí? Como que uno se obsesiona con ciertas imágenes, con ciertas metáforas, y por ejemplo esas ranas son ranas, ¿cierto? Como que a mí también la poesía me ha acercado mucho a los animales, ¿sí? Como que puedo, por eso como que me concentro en ellos, aprendo de ellos, de repente como que me doy cuenta que los quiero y ni siquiera sabía, ¿sí? Como están ahí repitiéndose. Y la rana en particular para mí es importante como un animal, pues que nos habla como de un ambiente sano, ¿cierto? Como si hay agua, si hay humedad, están las ranas, pero al mismo tiempo también me parece que es como en Pájaros de Sombra, Andrea Cote se da cuenta que hay muchos pájaros en la poesía y siempre como que el pájaro es el poema poético por excelencia, como su melodía, porque es armonioso, porque es bello, pero a mí como que yo siento la rana es mi animal poético, como que siento que croa, ¿no? Como que también tiene una musicalidad, pero es un poquito más disonante, hay unas ranas que croan como extraterrestres, está en la tierra, está limpiando, ¿no? Como que para mí la rana es un poquito como la poesía. En Gloria, pues en tu libro El lado salvaje están presentes la soledad, lo animal también está muy presente, el alimento como metáfora, bueno, ya hablamos de la ciudad de Nueva York, la violencia de lo cotidiano, el fin del mundo también, o sea, hay como unos elementos que ustedes comparten y los elementos intertextuales que son claves de lectura. A mí me parece que este libro es muy complejo porque hay un poema hay también una ilustración. Ese poema remite a otro poema, a Frank O'Hara. Hay una figura también que está, digamos, hay una ilustración, una figura, y al centro del libro hay una explicación. O sea, entonces como que es casi como que cada poema tiene todos estos elementos. Y te quería, bueno, aparte del diálogo que ya dijiste de poeta en Nueva York de García Lorca y a partir de Manhattan también de Enrique Lin, ¿cómo lograste conectar todos esos elementos en este libro? Bueno, yo antes quiero decir una cosa, y es que cuando leí Desastre Lento de Tania, yo dije como, encontré la clave para explicar el fin del antropoceno, el, el calentamiento global, el desastre que ha causado el capitalismo en este libro, y quería escribir algo y nunca lo escribí. Entonces te debo ese texto porque me impactó mucho cuando leí esa naturaleza en ese libro de Tania. En el caso de El lado salvaje, creo que digamos, mi escritura, digamos, tiene mucho como de hacerse una pregunta y luego intentar encontrar las imágenes
que explican lo que me llevan a hacerme esa pregunta, más que una respuesta, porque no existe. Me llama mucho la atención que digas que en El lado salvaje aparece la violencia, porque ese tema también luego va a aparecer en Animales del fin del mundo, que a mí me parece que es una novela que pone la violencia en el centro, como era mi gran pregunta de escritura, y no había como visto que también en El lado salvaje esa violencia cotidiana aparece mucho. Y lo que pasa en el libro, en El lado salvaje, es que en el centro, eso que mostró Catalina, hay como unas anotaciones de diario, de cosas que viví, cosas que no quería olvidar, porque también tengo muy mala memoria. Y luego a partir de esas cosas comenzaba a elaborar como esas imágenes y esas preguntas, pero luego también como de la mano de estos otros poetas, ¿no? Como que siempre para mí es muy importante estar de la mano de otros autores y de otras autoras que me llevan a ver ellos cómo intentaron resolver esas preguntas, ¿no? Que finalmente pues son unas experiencias muy comunes a todos. Entonces, digamos que ese proceso a mí me parece muy interesante porque creo que es un proceso como similar como al proceso que se puede hacer como un ensayista o un filósofo, pero a mí me interesa resolverlo a través de la imagen y a través como de esa condensación, ¿no? Como ese momento en el que esta persona dijo esto, entendí que ahí estaba como esa violencia, ¿no? Como que son cosas que están muy naturalizadas, ¿no? Como que también están muy tratadas como en la historia de la literatura, pero que cotidianamente vuelven y aparecen y vuelven y aparecen. Entonces, en ese sentido, como que esa intertextualidad era muy, muy importante para mí, también para abrirle esa pregunta a otras personas, ¿no? Como para que, porque también creo que la literatura y la poesía, sobre todo, son ese territorio de la ambigüedad, ¿no? Ese territorio en donde el lector también está escribiendo al lado mío, ¿no? Como que yo quiero que el lector complete ese panorama que yo le estoy dando y que yo le estoy poniendo, y que el lector también de la mano de esto que estoy mostrando se haga preguntas y que encuentre también esas preguntas y esas respuestas en otras lecturas, y eso, digamos que toda esa conversación tan grande siempre me ha interesado mucho. Bueno, Melia, ya hemos dicho que Mujeres sin terminar es un libro sobre las mujeres campesinas, la caficultura. También están el deseo, el silencio, la violencia. A mí me parece que la particularidad de tu libro es que está escrito en carne propia, o sea, tu voz pues es nueva y tiene un lenguaje particular. Melia hable de lo que hable, así hable del amor o del deseo, está el mundo de la caficultura, está ese propio lenguaje. El libro es fruto del laboratorio de creación de la Diligencia Libros. Es un trabajo colectivo que se llevó a cabo el año pasado y se publicó en esta colección de cuadernos de laboratorio de creación. Es el primero de poesía, porque todos han sido ensayos. Quiero que nos hables de ese proceso colectivo en la escritura y bueno, y cómo sientes este primer libro que ya pues vio la luz en septiembre de este año, después de todo ese proceso y bueno, de todo el proceso que tú traías antes del laboratorio. Bueno, pues yo veo esta obra como la suma de todas esas fuerzas y se ve muy presente en la parte como está seccionada, que inicia con Mujeres sin terminar, donde se habla un poco de la raíz que nos hace, ¿sí? De esa parte negra que me constituye también, de una colmena que se siente a veces cansada, porque pues el sector agrario es muy complejo. También se habla del alimento, de eso que nos nutre también como no solo lo que me llevó al plato, sino todo el esfuerzo que se requiere para que esto esté donde esté, y también como de esos sueños sobre con una tinta que a veces se termina simplemente regando.
La segunda parte habla más de esta almendra es mía, sitúa el cuerpo de la mujer como una almendra que se atreve a hablar desde un sector donde digamos que está muy prohibido comerse y disponer lo que se siembra. Casi todo esto se orienta es para la venta. Entonces sitúo el cuerpo como almendra mía para poder decir que en medio de ese campo yo decido. Y pues traigo unas palabras que son propias, que es como culebréame la vida, que hace parte pues de un poema, como muéveme la vida, pero no me desacomodes nada que yo no quiera, ¿sí? Como vas hasta donde yo permita. Estas calles, que también habla pues un poco como llevando lo que antes era caminos, cómo pues se van transformando esas veredas y pues como esos territorios. También se habla de esos silencios, pero el silencio más como... Incluso hay un poema que se llama Dos silencios y creo que con uno hubiese sido suficiente, pero yo creo que hay tantos silencios en la parte rural que es necesario decir que son muchos y pues que sobre todo están encuerpados en procesos femeninos, o sea, es desde ahí, desde donde no se ha empezado a hablar. Y la última parte me gusta mucho porque está enmarcado más en ese territorio verde, entonces hay un poema que se llama como Todas las plantas no son verdes y eso me parece precioso para hablar también de esa diversidad ecosistémica y que termina constituyendo como esas otras formas de vida. Horas frescas también está constituido en esa última parte y las raíces oscurecidas, raíz como sinónimo también de eso que me constituye, eso que me compone, la raíz negra, pero también profundas porque hay muchas cosas que siguen tapadas. Y Voz Alerta, que es un poema que nos habla, digamos, de los riesgos que se viven en la naturaleza, pero también de los riesgos que llegan, como por ejemplo el escuchar un helicóptero sobrevolar. Entonces, pues esta es la parte como está seccionado y creo que ahí se está hablando de esa colectividad, de esas otras realidades que encuerpan a la mujer. Bueno, Tania, en Rara, que es tu más reciente libro, te enfrentas al cuerpo, a la enfermedad, el miedo, la soledad, la muerte y el silencio. Has dicho que este es tu libro más personal y el que más te costó escribir. ¿Cómo fue el proceso creativo? Ah. Doloroso, fue muy doloroso como físicamente, porque tenía como un problema en las muñecas, en las manos, en la cervical, en el brazo, etcétera, y me dolía mucho escribir a mano, tenía que dictar a computador, pero también a veces dictando no, pues hay como errores, entonces corregir era muy difícil, pero bueno, digamos que yo cuando estábamos haciendo el libro ya con Alejandra Algorta, la editora, yo le decía, no, este libro es demasiado triste, no lo publiquemos. Ella decía, pero Tania, el libro está hecho, o sea, los poemas están, eso es lo importante, que lo pudiste hacer, lo pudiste escribir, y sí, pero nada, o sea, fue muy duro hacer los poemas porque era muy difícil para mí escribir y era absolutamente necesario también para mí escribir y eso era como muy difícil de mediar. Y últimamente, ayer escuchaba a María decirlo, creo que también le escuché a Fátima en una charla que tuvimos con Andrea hace poco, como que no sé por qué la escritura y la literatura nos llegó como disociada del cuerpo, ¿sí? Entonces todas nos sentíamos muy cerebrales y dábamos por sentado el cuerpo, como que si no fuera aquello con lo que escribimos. Y mis manos siempre han sido importantes, digamos que yo siempre he dicho como que escribir poesía es como ejercitar las muñecas, ¿sí? Como que uno se sienta, raya, 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 a veces salen cosas buenas, a veces no, pese a que yo dijera eso, pese a que yo siento además que como que tengo una mano que intuye, la que está quieta, como que es una antena, recibe todo, y la otra está como escribiendo, esto es como un oído. Pese a eso, me parecía muy racional y como que después de eso, como estar así al borde de perder las manos, también llegó como una importancia del cuerpo, por el dolor quizá también, y tal vez por eso también lo siento muy autorreferencial, porque quizás es más fácil como perderse, ¿no? Como querer ser otra y hacerlo en la poesía cuando el cuerpo no está pesando tanto. Entonces eso sí, creo que es autorreferencial por eso, porque realmente está escrito con el
con un cuerpo que siento y oigo y que me está haciendo mucho ruido. Gloria, en la antología Pájaros de Sombra se anuncia un libro inédito llamado Cacería Necia, del que aparecen algunos poemas sobre animales. Yo creo que los animales, o sea, están como en todas partes, en tu novela, en tu poesía. Te quería preguntar si sigues escribiendo ese libro o que sí. Sí, ese libro de hecho es anterior a El lado salvaje, o sea, eso fue como un primer intento de hacer un libro de poesía en donde quería como mostrar mi cuerpo como si estuviera habitado por diferentes animales y la idea era que cada parte del cuerpo tenía como un animal, ¿no? Entonces había un tigre en una oreja y había una danta en el ombligo, en fin. Sí, hay varios mamíferos. Hay muchos mamíferos, sí, que también habla y creo que me llama mucho la atención esto que dice Tania y me parece muy interesante, ¿no? Como esa idea de disociar el cuerpo de la escritura, ¿no? Como pensar que la escritura se hace como desde un lugar más intelectual y un poco como que lo que yo intentaba hacer en ese libro era como mostrar, y es algo que me interesa mucho siempre, como mostrar esa condición mamífera en mí y en mi entorno y cómo finalmente como toda esa racionalidad pues es cultural y es algo que aparece pero que no es natural, digamos, entre comillas muy grandes. Eh, pues ese libro es como algo que está ahí, como esperando, no sé si llegue a hacer algún día algo, pero sí me pasa también como un poco con lo que estaba diciendo Tania, que me pareció muy interesante, como muchas veces a mí se me pregunta cuando las personas se acercan a mi literatura, a mis novelas, como, esto es súper autobiográfico, esto que tú escribiste acá te pasó, lo siento mucho, como debió ser horrible vivir eso, y en la ficción eso no me ha pasado nunca, o sea, el lugar donde realmente yo pongo mis experiencias es en la poesía, pero yo sí creo que la poesía tiene como esa facultad, tal vez como por el pensamiento metafórico, tal vez por la manera en la que la imagen aparece y el sonido también entra a jugar, como en esconder más de alguna forma, como esas cosas que estoy intentando decir que son como realmente muy profundas y muy literales, ¿no? Como genuinamente creo que tengo ese animal metido en mí, ¿no? Como en momentos de rabia, en momentos de felicidad, siento que está como ese animal existiendo, pero entonces la respuesta siempre es, ay, qué poético eso que te está pasando, es como, no, es un problema realmente, ¿no? Entonces sí, como que me parece muy interesante eso que está plantando Tania ahí, ¿no? Como esas dicotomías que luego finalmente no son como unas explicaciones que nos damos de cómo escribimos o de qué pasa, cuando realmente, o tal vez son dicotomías aprendidas, como en lo que nos han dicho que debe ser un poeta, o como un escritor no debe hablar del cuerpo, por ejemplo, porque en el momento en que una escritora ocupa un cuerpo, entonces también entran como otras miradas diferentes que pueden ser sexistas, que pueden venir como de otro lugar, ¿no? Y entonces en el momento en el que decidimos como decir la verdad, que creo que también me resuena mucho lo que está diciendo Omelia, como de todos estos secretos y estos silencios a partir de los cuerpos, en el momento en el que decidimos decir no, parece que sí necesitamos un cuerpo para escribir, parece que sí necesitamos unas manos, parece que sí necesitamos como entender esto, creo que ahí también hay un territorio de libertad y eso como que me interesa mucho también. Bueno, Melia, tú diste como un giro en tu vida y ahorita estás estudiando literatura en la Universidad Javeriana. De hecho, Tania es profesora de Melia en este momento, lo cual me parece maravilloso. Digamos, como a partir de esta experiencia, de este aprendizaje, digamos, ¿cómo has sentido que esta nueva vida que emprendiste ha afectado tu escritura? Si lo ha hecho o no.
¿Cómo ha sido esa relación? Bueno, sí, sí afecta y yo creo que afecta más como la carencia de lo verde, el olor a humedad, el contacto directo con la tierra, madrugar mucho, a emprender labores, todo eso afecta, pero también aparecen unas creaciones untadas de todo eso, de la ausencia del sitio, ¿sí? Y me parece muy bello. De pronto también se entiende de que se llega tarde a muchas cuestiones, ¿sí? Pero pues que como todos esos caminos que se están emprendiendo ahora en algún punto se unen y es mediante pues, lo que se escribe. Entonces sí hay una afectación porque yo ahora no estoy dentro del territorio, ya no estoy con las aves, ya no voy por los caminos, ya no me tengo que proteger de la lluvia, o, sí, como cuidarme también, pero también surgen unas creaciones muy bellas desde otras partes que se están sintiendo. Ya es más un poco desde el ruido, desde la interacción con el otro, desde la soledad, porque eso también son otras, digamos, otras formas de sentirse y de crear, y creo que en el campo pues estamos untados y muy llenos de todo. Entonces, y estamos mucho en contacto, siempre es como muy simbiótica la existencia. En la ciudad a veces uno se toma un tiempo y en ese tiempo encuentra cosas muy bellas, entonces sí afecta la escritura, pero todavía se hace desde otro ángulo. Claro. Quería decir dos cosas que tengo guardadas. Una es que con respecto a esto que está diciendo Melia, el otro día me la encontré, era la hora de mi clase, pero se estaba yendo de la universidad, entonces yo le digo, como, Melia, ¿a dónde vas? Y dice, es que a comprar café. Y yo, aquí está la cafetería. No, ese café es muy amargo. Voy a ir como a este lugar a comprar el café, que venden un café que es de cerca de mi casa. Y pues nada, creo que habla un poco también de eso que está contando. Y otra cosa que quería decir es que cuando salió Animales del fin del mundo de Gloria, a mí me estaba sacando canas el buscarle el título a Desastre Lento. Y como que yo vi ese título y yo dije, como que es el título perfecto para mi libro. Pero después fue muy emocionante leer el libro de Gloria y darme cuenta que no era el fin del mundo de Desastre Lento, sino un fin del mundo muy psicológico y muy chévere. Bueno, y antes de que lean, me gustaría saber qué están escribiendo ahora, así que nos puedan contar qué proyecto están. Muchos trabajos para Tania. Bueno, ahora yo creo que estoy quieta, estoy atendiendo más todo lo que nos está entregando la universidad en este momento. Y también entendí que yo necesito el contacto de algo que me duela mucho para escribir. Necesito estar presente, necesito ver, necesito sentirme angustiada, que me falte el sueño no porque debo entregar trabajos, sino más bien porque hay algo que me está doliendo, que está ocurriendo con mi vecino, con mi amigo, con la tierra. Entonces, como estoy experimentando esta otra forma de estar acá, estoy quieta, estoy atendiendo más lo de la universidad. Bueno, yo ayer mandé mi nueva novela, que debe publicarse el próximo año o el 2024, porque el mundo se acabará antes que la poesía y hay escasez de papel, entonces los libros parece que están en un momento muy extraño. Y realmente lo que he encontrado es como, he dedicado mucho tiempo a escribir esto, como unos 5 años, pero lo que ha sido como, como un punto de fuga ha sido la poesía, entonces he tenido como unos momentos para escribir un poema o un bosquejo de poema, entonces ahí va. Yo también estoy por, bueno, empezar un proceso de edición de un poema largo, como narrativo, que es muy raro para mí porque mis poemas son recortos y esto es como un poema bastante largo. Y trabajando también como en algo sobre Dickinson, sobre esos poemas de los que hablé ahorita, que no son los 1800. Buenísimo, entonces ahora sí pasemos a la lectura de poemas. ¿Cómo? Listo. Este se llama Culebréame la vida, dice así. No me mandes a dormir cuando dialogo con la luna. No me pidas que elija entre el café de tus ojos y el de mi taza. No me digas que estoy hecha para ser tan infantil.
Culebréame la vida, amor, que vengo con todo revuelto. Me he sentido rota y aún así brillo en la oscuridad. Busco refugio en los renglones ajenos, persigo las melodías que no brotan de gargantas humanas. Culebréame la vida, amor, pero no intentes evitar que me pierda en mi cabeza. Te prohíbo que me digas que me estás salvando y que mi adicción por las noches necesita tratamiento. Bueno, este poema se llama Yosakura, del lado salvaje. He convertido mi lengua en un filete de pescado, sin escamas, sin branquias, yace tímida en una cama de hielo que la mantiene firme, un trozo de atún rojo que no late. La sirvo en un restaurante japonés del este, allí cenamos. Inmóvil, guarda palabras en sus vetas, torpemente se entrega a la afasia. Lengua pesada, incapaz de articular, esternón, epiglotis, plexo, apetito. En su humedad fresca se sabe cobarde. Las palabras caen como hilos en un reverberar fonético que se me escapa. Con maestría de mantis tomas los palitos y examinas el dorso de la lengua, el último trozo de sashimi que nos queda. Ahora mi lengua atún descansa sobre la tuya y ya no relamo el silencio. Un bramido leve, tal vez un murmullo. De repente, la boca convertida en un estanque de peces. Y yo voy a leer como el único poema largo que tengo, no sé el de 40 páginas, sino que fue un poema que hice para una obra que estuvo aquí expuesta que se llamaba Rojo, que era sobre Marte, y era como pensar Marte como desde diferentes ángulos. Y empiezo hablando sobre otro poema. El pasado es un astronauta que cae de cabeza en el vacío. La verdad es que primero escribí, el pasado es un ángel que cae de cabeza en el vacío. Lo corregí. Ya no un ángel, sino un astronauta, también anticuado, pero menos lírico, un pasado nuevo. Me lo hizo ver José cuando puso el grabado de un astronauta flotando en el espacio junto al poema. A veces uno hereda símbolos según el género literario que toma tiempo de naturalizar. Aunque hay unos en el Antiguo Testamento, nunca oí a mis parientes judíos hablar de ángeles, pero de astronautas sí hablaron mi bisabuelo y mi abuelo. Venían de la Unión Soviética, que también cayó de cabeza en el vacío. El astronauta sustituyó el ángel y como sustitución del ángel también era el pasado. El pasado es un astronauta que cae de cabeza en el vacío. Cuando mi bisabuelo cumplió 13 años en Kamenets-Podolsk, después de su bar mitzvah, soñó con salir disparado en un cohete hacia el espacio, en un pesado y bultoso traje de astronauta, que no se parecía nada a los de los comunistas y antisemitas que lo desterrarían décadas después. Despertó pensando que era un insecto intergaláctico, ancestro futurista de Kafka. Cuando mi abuelo cumplió 13 años en Jotín, la noche después de su bar mitzvah, soñó con salir disparado en un cohete lejos de los comunistas y antisemitas hacia el espacio en un pesado y bultoso traje de astronauta. Despertó creyendo que era parte de un ejército onírico y mesiánico que salvaría a su pueblo. Cuando mi papá cumplió 13 años en Bogotá, después de su bar mitzvah, soñó que salía disparado en un cohete hacia el espacio, en un pesado y bultoso traje de astronauta. Cuando despertó, corrió a abrir todos los regalos que habían dejado en el baúl del carro después de la fiesta, a ver si encontraba el disfraz con el que había soñado. Y cuando no lo encontró, lloró tanto que mi abuela le encargó uno a unos parientes que emigraron a Nueva York con parches de la NASA y todo. Mi bisabuela, mi abuela y mi tía jamás soñaron con viajar al espacio, sino con hundirse en la Tierra. Desde ahí miraban el mundo de arriba y afuera usando la base de los tallos como telescopios. Mi mamá no soñó con ser astronauta, sino un rover mecánico y frío, programada para amplificar una canción de cuna una y otra vez, hasta dormir hijas y enemigos en tierra roja y que no despertaran jamás. Falló. Desperté ingrávida y flotante, sin antes ni después, dentro de los sueños sangrientos de mis antepasados. Sobreviví con su ternura y su frialdad.
Este es de la sección Mujeres sin terminar, que es como está compuesta la primera parte. Y este se lo dice a esas mujeres caficultoras, pero mirando trabajar a mi mamá. Y dice así: las he visto rodeando el árbol de café con una extraña agilidad, con una pizca femenina y un puñado de esperanza. Se hacen a un lado, se frotan la frente para borrar el pensamiento que no es fructífero, pero escurre. Ellas, que vagan en el fondo de mí, son mujeres sin terminar. Cuando miran el cielo, apenas alcanzan la silueta de los pájaros, añoran ver a sus hijos con esas mismas alas. Cantan bien y su melodía termina con el oscilar de las cuerdas de alguna prestada guitarra. Suspiran, hablan solas, no piden explicación y cargan con alguna maldita herencia. El día cae sobre sus cansados hombros. Están de pie, arrastran cadillos y el olor a trabajo por debajeado. Mueven sus manos para no desacomodar sus sueños. Terminan el surco, pero el día no termina con ellas. Y aunque el coco recolector de semilla esté lleno, ellas siguen de pie. Mirando sus pies, mitad de caucho, mitad cansados, la huella se ahonda por la subida, por la estructura del camino, por el café, por el pensamiento, por la esperanza que por este día que es casi noche está almacenada. Llegan a casa con una agilidad que no da tiempo de descifrarla. Juntan las brasas y otra vez es tarde. Las mujeres campesinas somos mujeres sin terminar. Es el cansancio sin terminar, son los proyectos sin terminar, son los hijos sin terminar, es el compromiso frente a lo injusto que no termina. Es la tierra sin terminar, pero con linderos. Es la luna sin terminar, es semilla sin terminar. Las mujeres campesinas somos seres sin índice, sin páginas numeradas. Bueno, yo voy a seguir como por el lado de las madres, tal vez. Este es como un poema inédito, es como de los últimos que escribí, entonces todavía está como en... Vamos a ver. Se llama Islas. Sobrevolé las islas a la madrugada. El cielo estaba completamente oscuro, aterrador, casi como el fondo del océano. Cuando nos aproximábamos a las islas, todo comenzó a encenderse en amarillos, reflejando las luces de la tierra. Antes de que se comenzara a sacudir, antes de que el mar se tragara la luz, me fijé en el suelo. Vi cómo las ciudades se extendían. Eran radiografías de animales inmensos, eran cráneos de animales extintos, era el interior de todos los animales que duermen bajo el océano. Allí dentro parecía un incendio. Pensé, esta es la hora de la pesadilla. Pensé, seré testigo del fin del mundo. Pensé, ahora el mar se sacude porque ya no habrá más tierra. Tomé la mano de mi madre e intenté mostrarle el paisaje incandescente, pero ella solo quería seguir durmiendo. Todo en mí se estremeció con desamparo. Voy a leer el poema que te gusta, que lo marqué porque sabía que te gustaba y que iba a leer contigo. Dejo de existir en el planeta Tierra, en este que no es el mejor posible, sino uno menos efectivo, menos desarrollado y más embrujado. Estamos acompañados. Todo viene descompuesto, a excepción de la ternura de los drogados que se quieren y cuidan en una rave. Escribo negra. Escribo negra porque mi historia así es, porque mi alma así es, porque mi madre así es. Negra 1000 veces, hermana del hollín de la noche, del vientre de la tierra. Negra como el café, como mariposa, negra. Negra y punto, punto y bien negro, negro y potente como las pupilas de la luna infinita, como la nube preferida del sol. Negra para la inexistente razón del color. Quiero un brebaje bien negro, con un cielo negro y un más negro querer, para que mis negros canten. En la negritud mística llegó negra, vivió negra, se fue negra. Bueno, este poema
se llama Llamada a larga distancia y también es inédito. Fue publicado en la revista Matera. Recibo un mensaje que anuncia su viaje de regreso. Lo leo y entiendo lo que somos. Nada más que una tentativa de dibujo. Geografías virtuales y silencios. Una placa continental antigua, tejida en magma y tierra seca, de esas que se han borrado del atlas. Suena el teléfono. Con cada timbrazo me reviste el poder de un vidente, y mientras me hablas de su isla, veo en cada pedazo de nuevo mar donde anteriormente se imponía el continente todos los años que ya pasaron. Me anuncia que por fin compartiremos coordenadas. Del otro lado de la línea, promete que me hará un collar con las escamas de una serpiente. Dice que acamparemos cerca al mar, cazaremos tortugas con la boca y roeremos con nuestras muelas la parte más gruesa de la montaña. Tomo el teléfono con la lengua como si quisiera besarlo. En lugar de lamer sapos, lamo la incandescencia de la pantalla. Soy capaz de ver el futuro. La adivinación continúa. Volverá y por un tiempo viviremos en el mar. Repetiremos la misma rutina durante meses. En las mañanas hundiremos la nariz en la arena. En las tardes bordearemos la costa persiguiendo cangrejos. En las noches veremos televisión agropecuaria. También acumularemos libros debajo del lavaplatos. Luego él viajará de vuelta a casa e intentará olvidarme en 4 actos, cada uno anunciado por un huracán con nombre de mujer. Auraliz, Indira, Karina, Marisol. Pasarán 5 inviernos antes de que vuelva a llamarlo. Bucearé entre las profundidades de toda esa vida junta que no hicimos. Llegaré hasta él con la piel de un tiburón como ofrenda. Le escribiré, me besará y resistirá el sabor seco de la montaña que alguna vez se asentó sobre nuestras muelas. Voy a leer un poema de Sastre Lento que se llama El rumor de la nieve. Me preguntaste por el venado de cola blanca, porque justamente ese, porque va desapareciendo. La punta blanca de la cola solo es el comienzo, después se extiende por todo su cuerpo. Las orejas son más resistentes y demoran en perderse en el rumor de la nieve, en parte por la pasión de sacudirme la voz de encima como un animal mojado, y en parte por asemejarse al olvido. Tuve que haberte hablado del parentesco entre los animales y la música, decirte que hablo del venado como pongo una canción para desaparecer. Voz alerta. La selva tiene un joven color, musicalidad sin instrumentos, mariposas al lado del pantano, azules, anaranjadas, polvosas, frágiles, líquidas. La selva tiene una voz alerta que guarda todo, la humedad, la hoja muerta, el canto, el silencio, el agua tangible, el fruto, el tacto, el reencuentro. La selva fecunda y tibia, amplia y misteriosa como mi madre. La selva tiene esa manía de abrazarme, de sentir mi pulso apresurado, ese temor que aparece cuando asoma muy cerca de la cordillera el eco del helicóptero, y los seres que merecen sentir la negada paz quedamos en ese plano de fumigaciones o disparos. Un verdor. Vida hoy en su verde más verde, vida acá en su verde más verde. Verde efervescente que pareciera reverdecer con cada palabra, como si la vida brotara en cualquier rincón de la noche, como si fuera tan fácil cuidar de la vida, solo luz del sol, agua y calor, dice él, y la fuerza de la madrugada y la fuerza de las palabras y la fuerza de un cuerpo incesante que pide bailar porque es inquieto, porque busca sanar, porque reverdece en sus heridas y porque de sus heridas brota la vida como si fuera así de fácil. Como si la vida verde estuviera guardando, escondida, detrás de un tumulto de palabras y de heridas y cimientos que se mueven porque necesitan moverse, y con cada rama que se agita, con cada rama que baila, aparecen nuevos animales anunciando que llegará el fin del miedo y con él la vida, y la dulzura y el calor y el pelaje de unos gatos que parecieran estar amaestrados por un hechicero que sabe hablar con ellos y que los mantiene vivos.
Otra vez la búsqueda incesante por salirme un rato de mí. Él dice que no entiendo a los gatos y que por eso llega la fobia. Yo le digo que tiene razón y que no hablo planta y que por eso se secan. Y él repite luz de sol, agua y calor como conjuro para todo aquello que es verde, y yo pareciera colmarme de preguntas y palabras y de excesos, y me siento efervescente, me siento ligera, me siento reverdecida, y voy un rato a la cocina y bailo. Qué chévere ese final. Bueno, voy a ir por el sapo verde y convaleciente. El sapo convaleciente dijo: amé el sonido de la lluvia, la noche de la lluvia, la taquicardia de la lluvia, la bilis negra de la lluvia, los charcos. Bueno, pues yo creo que las poetas se merecen un aplauso. Y no sé si hay alguna pregunta del público para ellas. Me encantó algo que sigue la tradición del Banco de la República. No sé si ustedes han notado, hasta donde uno se puede dar cuenta, que el Banco de la República no hace acepción de manifestaciones culturales. Y tú no hiciste acepción de lo que siempre pasa en estos eventos. En estos eventos jamás se ve un alumno, ni jamás se ve unas maestras tan cordiales con el alumno. La propia maestra al lado, con el respeto que la miraron, la escucharon. Eso no se ve en estos eventos. Y es una tradición muy hermosa del Banco de la República no hacer acepción de ninguna clase de personas entre los artistas ni entre las manifestaciones artísticas. Muy buena la selección que hizo. Y mi pregunta es esta. Uno generalmente le escucha a los hombres, poetas, que no saben para qué sirve la poesía o que en realidad la poesía no sirve para nada. Nunca le encuentran la función, la utilidad. ¿Qué piensan las mujeres de la poesía? ¿Qué función tiene? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es útil? Pues, o sea, a mí me sirve para pensar, para sentir, para sentirme más cerca a, sí, a otros seres y otras cosas que me rodean. A mí me sirve para escuchar, para ejercitar la escucha y ejercitar la curiosidad y la mirada, como enrarecer este mundo como, y verlo de otra forma. Yo creo que desde la colectividad sirve para narrarnos distinto, para renombrar otras formas de nombrar los procesos y también para parir vida, para parir vida. Yo creo que esto también es una especie de tejido. Entonces yo considero que para eso en mi sector funciona. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por su compañía esta mañana de sol en Bogotá, con poesía. Bueno, muchísimas gracias a Amelia, a Gloria, a Tania, a Catalina por esta sesión de hoy con la que cerramos estos 4 días de poesía, en la que hemos tenido las voces de distintos poetas, sus miradas, una inmersión en el universo de cada uno de ellos que nos deja pues resonando. Y teníamos tantísimas ganas, lo digo yo que estaba ahí sentada oyéndolas, después de oírlas hablar en esta conversación guiada por Catalina, de oír sus voces. Y me encantó esa lectura final de los poemas, así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y a todos ustedes los invitamos entonces a ver el homenaje, el documental que hicimos en homenaje a Juan Gustavo Cobo, que fue guiado por Ramón Cote, quien lo conoció muy bien y fue muy cercano a él, y fue magistralmente dirigido por Santiago Martínez, que supo entender en la edición que hizo, porque es un video que tuvo muchas horas de grabación con personas distintas, que supo muy bien resaltar esos aspectos de él como editor, como poeta, como gestor cultural,
pero sobre todo como persona y sobre todo como persona muy alegre y muy vital. Entonces, pues también quisiera darle un aplauso aquí a Ramón y a Santiago e invitarlos a ver el documental. Y muchas gracias a todos ustedes.